Bien amigos, soy el maestro Fido Orlando Martín y aquí estoy con ustedes en un nuevo clip, esta vez para analizar cómo jugar contra la defensa Filidor. ¿Cuál es la defensa Filidor? Bueno, E4, E5, caballo F3 y las negras responden con la jugada D6, o sea, sostienen el peón E con un peón y no con una pieza con caballo C6 como habitualmente se hace. Tampoco responden con la defensa Petrov o rusa, que sería en este momento, en vez de D6, caballo F6. Bueno, ok. Entonces, aquí estamos ante la defensa Filidor y vamos a ver qué tratamiento vamos a darle cuando vamos con blanca. La primera jugada que vamos a hacer es la jugada D4. ¿Qué pretendemos con la jugada D4? Bueno, pues simplemente pretendemos atacar ese peón E, que de hecho en este momento nos lo estamos comiendo, ¿no? Bueno, en este caso las negras tienen tres respuestas fundamentales. Primera respuesta, caballo de 7, sosteniendo el peón. Segunda respuesta, caballo F6, intentando pasar al contraataque. Y tercera respuesta, E por D4, que sería la variante principal de nuestro clip, en la cual las negras renuncian a sostener el peón central y pretenden tener un desarrollo rápido de las piezas con caballo F6, alfil E7 y simplemente enrocar corto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo reaccionar a cada una de estas respuestas. En primer lugar, debemos decir que este vídeo lo encaminamos a jugadores principiantes, a jugadores que se inicien en el estudio de las aperturas, y por ello vamos a elegir ejemplos lo más simple que podamos a fin de que estos jugadores pues puedan emplear este sistema con blanca sin que para ello necesiten grandes conocimientos técnicos, ¿no? Bueno, vamos sin más a pasar a las variantes. La primera variante que vamos a analizar es caballo de 7, sosteniendo el centro. Bueno, en este caso vamos a responder alfil C4 y vamos a ver lo difícil que es para las negras desarrollarse en este tipo de posición, donde las blancas van a lograr una mayor movilidad de fuerzas muy rápidamente, ¿no? Alfil C4 es una jugada precisa, caballo C3 también es una jugada buena, pero alfil C4 vamos a ver que pone a las negras en dificultades mucho mayores, ¿no? O sea, le exige mucho más a las negras en cuanto a estudio de apertura se trata, ¿no? Por ejemplo, lo primero es que lo natural sería aquí jugar caballo F6 o alfil E7 para continuar el desarrollo. Sin embargo, vamos a ver que estas dos jugadas pues simplemente las negras no deben realizarlas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si caballo F6? Bueno, si caballo F6 simplemente hacemos caballo G5, estamos atacando el punto F7 y ya vamos a ganar material en muy breve tiempo porque se ve que el punto F7 simplemente las negras no pueden defenderlo, ¿no? Y estaríamos entrando en una especie de ataque fegatelo con algunos tiempos de más. De por sí el ataque fegatelo es bastante peligroso con los tiempos normales, así que con algunos tiempos de más debe ser letal, ¿no? Por eso no vamos a detenernos más en esa jugada y vamos a ver qué pasa si las negras continúan con la jugada natural alfil E7, ¿no? Bueno, en ese caso tomaríamos en E5 y resulta que ahora las negras no tienen una forma satisfactoria de recuperar ese peón. Por ejemplo, si hicieran la jugada D por E5, que parece muy lógica, pues dama D5 y ya estaríamos ganando. Resulta que estamos intentando dar mate en F7 y
la jugada caballo H6, que sería la única forma de defender en F7, simplemente pierde una pieza. Alfil por H6 y ahora las negras no pueden capturar ese alfil, así que tendrían que enrocar corto. Pero con la simple jugada alfil E3, pues mantendríamos la pieza de ventaja, por ejemplo C6, dama D2 y simplemente no ha sucedido nada. Tenemos una pieza de más y las negras no han logrado ninguna compensación importante, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasaría si cuando tomamos en E5 las negras tomaran de caballo? Que por supuesto sería otra posibilidad. Bueno, en ese caso tomaríamos el caballo de 5 y luego de dama H5 pues tendríamos una doble amenaza. Estamos entrando en F7 con la dama y además estamos atacando el peón de 5. Por tanto, la manera natural de defender la amenaza en F7 sería jugando, perdónenme un segundo que tenemos algún problema técnico. La manera natural de defender F7 sería jugando G6, pero luego de dama por E5 no solo ganamos el peón central, sino que estamos atacando la torre de H8 y a una jugada natural como caballo H6, alfil H6 y como podemos ver, ese alfil está intentando entrar en G7 y los problemas de las negras cada vez son mayores, ¿no? Por eso, alfil E7 tampoco es una jugada eficiente. Así que ya las negras deben acudir a otro tipo de jugada mucho más rebuscada como C6. Bueno, ¿para qué C6? Para custodiar la casilla de 5 y poder continuar con el desarrollo de las piezas sin que las blancas pues ganen rápidamente por alguna vía táctica, ¿no? Bueno, las blancas simplemente enrocan y ahora por supuesto a caballo F6 seguiría igualmente caballo G5, así que por tanto alfil E7 parece la respuesta más lógica, continuando el desarrollo y aparentemente evitando caballo G5. Bueno, en este caso vamos a tomar en E5. Si las negras tomaran de caballo, pues volveríamos al mismo tema de la variante anterior. Tomaríamos ese caballo y luego de dama H5, pues ganaríamos material, ¿no? Pero las negras pueden tomar de peón. Y como custodiaron la casilla de 5, ahora no tenemos la jugada dama de 5, que en la variante anterior era ganadora. ¿Y qué hacen las blancas entonces? Bueno, pues resulta que las blancas tienen a su disposición un bonito tema. Caballo G5 atacando F7. Pero como podemos ver, ese caballo está indefenso. Vamos a ver qué pasa si las negras toman el caballo. Pero primero vamos a ver qué pasa si defienden en F7. Si las negras hacen la jugada caballo H6, que sería la única que defiende F7, pues las blancas sencillamente jugarían caballo E6, atacando la dama de D8 y atacando el peón de G7. Por tanto, ese caballo debe ser tomado. Así que ahora alfil por H6. Y resulta que en este momento las negras no tienen nada mejor que enrocar corto. A lo cual simplemente ganamos el peón de 6 y luego retiramos el alfil y tenemos un sano peón de más, ¿no? Pero, ¿por qué las negras deben enrocar corto? Bueno, pues porque si toman ese alfil de H6, las blancas tienen una bonita continuación. Dama H5, rey F8, alfil E6, ahora estamos matando en F7, así que la única defensa es dama E8 y luego de dama H6 pues las negras reciben mate. Así que, por tanto, vamos un poquito atrás y cuando caballo G5 pues no vale defender el punto F7. Así que hay que tomar ese caballo de G5. Pero las blancas una vez más disponen de la jugada dama H5. Esta vez estamos atacando el alfil de G5 con dos piezas y además estamos intentando dar mate en F7. En este momento, bueno, relativamente la mejor jugada de las negras sería dama E7. Pero
la verdad es que luego de dama G5, alfil G5, caballo F6, F3, las blancas disponen de un plan muy simple. Van a jugar algo como A4 y luego van a llevar ese caballo D2, C4, D6 y la casilla D6 simplemente las negras no van a poder custodiarla porque no tienen alfil negro. Pero vamos a ver qué pasa si las negras intentan jugar un poco más agresivamente G6. Bueno, dama por G5, dama por G5, alfil G5. Y ahora, a fin de que ustedes vean lo peligrosa que pueden ser estas posiciones, donde las blancas tienen pareja de alfiles y las casillas negras de las negras han quedado muy debilitadas, vamos a ver dos partidas de ejemplo. Por ejemplo, en una, las negras jugaron la jugada caballo C5, intentando atacar el punto E4, ¿no? Bueno, las blancas simplemente desarrollaron y ahora caballo E6, tratando de expulsar ese alfil del dominio de las casillas negras. Alfil E3, conservando la pareja de alfiles, caballo F6, volviendo al desarrollo y ahora la jugada caballo F3. Ok, las negras están atacando el punto E4 y las blancas el punto E5, pero si la posición se abre, eso por supuesto solo puede favorecer a las blancas, que son las que tienen pareja de alfiles. Vamos a ver qué sucede en la partida. Caballo por E4, caballo por E5 y ahora caballo D6, tratando de perseguir los alfiles blancos a fin de que tengan que buscar una peor ubicación. Pero alfil D3, caballo F5, el alfil una vez más se retira. Como podemos ver, las blancas tratan de mantener a toda costa la pareja de alfiles. Caballo C5 y ahora la jugada torre E1. Resulta que las blancas pues intentan hacer algo como caballos por G6 ganando la torre H8. Por eso las negras se apresuran en hacer la jugada alfil E6 obstruyendo la columna E. Pero luego de alfil C4 volvemos a una situación parecida. En este caso las negras no pueden enrocar largo porque luego de alfil por E6 van a perder material. Así que hacen la jugada. Tampoco alfil C4 resuelve el problema, porque las blancas jugarían caballo por G6 intentando capturar la torre H8. Y para no perder material, las negras deben hacer rey D7. Pero luego de caballo E5 recuperarían el alfil y tendrían un sano peón de más, ¿no? Por eso, las negras hacen la jugada caballo D6, tratando de obligar a las blancas a tomar en E6. Y así fue, tomaron en E6. De momento, las negras lograron eliminar la pareja de alfiles. Pero su rey ha quedado en el centro y la posición, vamos a ver que ya es muy peligrosa para las negras, ¿no? Torre a D1 y ahora las negras no enrocaron, pero ¿qué pasa si enrocaban? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si enrocaban corto. Pues luego alfil B4, prácticamente la única jugada que tienen es C5, pero simplemente alfil C5 y luego torre por D6 ganamos un peón. Por eso, enroque corto no es una buena jugada. Vamos a ver qué pasa si enroque largo. Bueno, pues algo parecido. Alfil B4, ese caballo no se puede retirar porque perderían el peón de F7. Así que hacen C5, alfil A5. Esta vez estamos intentando atacar la torre de D8. Entonces B6 y ahora alfil C3. Estamos amenazando una jugada como caballo C6, amenazando ambas torres. Así que torre al centro, pero luego de caballo C6 vamos a ver que las blancas ganan material, ¿no? Por eso es que las negras no enrocan y hacen la jugada caballo B5. Pero igualmente, luego de alfil H6, el problema es que ahora
las negras no van a lograr enrocar. Y ese rey en el centro va a sufrir muchísimo. C5, tratando de apoderarse de la casilla de 4, pero C3 evitando eso. Torre C8, las negras simplemente no tienen un plan definido, no tienen cómo poner sus torres en juego y las blancas pronto van a crear amenazas decisivas sobre ese rey. G4 y ahora están intentando F5. En la partida las negras hicieron caballo C7, pero luego de F5, F6, las blancas simplemente retiraron su caballo y ganaron material. Por tanto, las negras decidieron rendirse. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver otro ejemplo de este tipo de posición, ¿no? En otra partida, las negras no hicieron la jugada caballo C5 y decidieron hacer F6 expulsando el alfil igualmente. Pero luego de alfil E3, caballo F8, tratando de hacer alfil E6 y eliminar la molesta pareja de alfiles, las blancas jugaron A4. Alfil E6, caballo A3, no caballo D2 para no obstruir la columna D. Ahora las negras quisieran enrocar, pero perderían el peón de A7. Por eso hacen la jugada B6 intentando enrocar. Pero luego de torre D1 no van a poder enrocar. Así que caballo E7, torre D6, presionando sobre el alfil D6, rey F7 y la otra torre a la columna, obteniendo un dominio total de la columna D. Ahora las negras van a intentar luchar por esa columna. Cambiaron los alfiles y luego caballo E6 tratando de traer la torre a la columna D, pero ya es muy tarde. Luego de torre D7 trajeron la torre a la columna, pero caballo D6, el rey debe moverse defendiendo el caballo D7 y luego de alfil H6 pues las negras decidieron rendirse. Como podemos ver, este tipo de posición, a pesar de que se cambian las damas, las blancas tienen muchísima presión con esa pareja de alfiles y con el aprovechamiento del punto D6 por parte del caballo. Así que vamos a dejar la jugada caballo D7 y vamos a pasar a la jugada caballo F6. Bueno, caballo F6. De esta manera, las negras pretenden que las blancas hagan la jugada caballo C3 y luego de caballo D7 pues pasar a una posición típica del alfilidor y un poco más tranquila. Pero eso no es lo que va a suceder. Las blancas toman en E5, las negras toman en E4 y ahora dama D5. Bueno, podemos ver a simple vista que el caballo tiene una sola casilla. Y ahora alfil G5. Esta vez las blancas en este tipo de variante van a intentar dos cosas. Una, o ganar la pareja de alfiles o dañar la estructura de peones negros. Con lo cual van a obtener una ligera pero muy persistente y muy molesta ventaja. Por eso, en este momento las negras no deben jugar alfil E7, porque luego de E por D6, dama por D6, caballo C3, este tipo de posición la vamos a ver constantemente en estas variantes y veremos lo molesta que son para las negras. Ahora las blancas estarían amenazando dama por D6 y contra alfil por D6, caballo E5 y ya están ganando la pareja de alfiles y además están destruyendo la estructura negra. Vamos a ver qué pasa con dama D7, que es mejor jugada. Bueno, las blancas toman en D6 y ahora las negras tienen dos opciones de tomar en D6. La primera es dama por D6. Pero luego de caballo C3 tenemos el mismo problema. Las blancas están amenazando caballo E5 en su momento. O mejor dama por D6 y caballo E5. En una partida, las negras decidieron cambiar y hacer alfil D6 y aparentemente resuelven los problemas, pero vamos a ver que no es así. Enroque largo. Ahora, bueno, las blancas han traído una torre al centro y
han desarrollado una pieza más. Y vamos a ver lo difícil que es para las negras jugar este tipo de posición. Por ejemplo, en la partida original hicieron caballo C6, pero ¿qué pasaría si enroque corto? Si enroque corto, que sería la jugada más natural en la posición, resulta que las blancas ya van a obtener ventaja. Por ejemplo, alfil E7. Si la torre se mueve, pues simplemente cambiaríamos en D6 y haríamos caballo C7 ganando material. Así que hay que tomar ese alfil. Y ahora tomamos en C8. Nuevamente hay que tomar. Y ahora caballo G5 es una jugada molestísima. Resulta que estamos atacando el peón de F7, pero que la jugada rey G8 no es posible porque luego alfil C4, torre F8, haríamos B4. Importante no apresurarnos en hacer caballo por F7 porque las negras tendrían la jugada B5 y la posición se complica bastante. Por eso, mejor B4 y cuando ese caballo se retire, pues simplemente caballo por F7 y hemos ganado material. Por eso es que enroque corto no es una buena jugada. Tampoco a caballo G5, F6 resuelve ningún problema, ya que haríamos caballo F7, rey G8, alfil C4, continuamos obteniendo cada vez más ventaja en desarrollo y seguimos amenazando, esta vez amenazamos caballo D6 y ganar la torre. Así que rey F8, B4, desubicando ese caballo. Caballo E4 es prácticamente la única solución activa que tienen las negras tratando de molestar con caballo F2. Pero luego de torre D8 y caballo F2, pues torre 1 y simplemente las blancas están totalmente ganadas. El problema es que cuando hagan la jugada caballo E6 jaque, el rey debe ponerse en una casilla donde va a recibir un jaque al descubierto y las blancas van a ganar material. Bueno, eso significa que contra enroque largo, enroque corto no es una buena opción. Por eso las negras deciden hacer la jugada caballo C6. Pero como podemos ver, la ventaja en desarrollo y ese rey vulnerable en el centro le van a traer muchísimos dolores de cabeza a las negras. Alfil B5, alfil D7, torre 1. Y ahora no tienen nada mejor que caballo D6. Y las blancas hicieron la jugada rey B1. Bueno, en este momento las negras hicieron F6. Evidentemente no pueden enrocar largo y si enrocan corto, simplemente caballo C7 y vamos a ganar material porque como la torre está atacando los dos alfiles negros. Por eso las negras decidieron hacer la jugada F6, pero igualmente luego alfil F6, G por F, caballo F6, el rey se mueve, caballo por D7, caballo E5 jaque, obligando al rey negro a venir a la columna E, y luego de caballo C6 y alfil C4, pues las blancas recuperan el material invertido y tienen algunos peones de más. Es cierto que todavía este final no es fácil de ganar, pero la verdad es mucho más difícil de defender. G3, observen que ahora las blancas van a poner todos sus peones en casilla del color del alfil contrario para restringirlo y las piezas en el color opuesto al alfil contrario para que el alfil no pueda atacarlas. La partida continuó, pero luego de A4, torre H3, las blancas defendieron, las negras hicieron A5 y ahora una jugada muy bonita, alfil F7, atacando la torre de G6 y no puede tomar en G3 porque alfil E6 ganaría la torre de H3. Por eso debe volver F6 y luego alfil E8 y alfil por C6. Las negras decidieron rendirse porque ya tienen 3 peones de menos y además las blancas están intentando dar mate en E8. Así que vamos a ver qué pasa si las negras deciden no tomar en D5 y hacer la jugada A6.
evitando que las blancas cambien en D6 y hagan caballo D5. Ok, las blancas simplemente enrocan largo, continuando con el desarrollo y preparándose para crear amenazas sobre ese rey que está en el centro. Alfil E6, dama E5, caballo D7, una vez más atacando la dama, y ahora dama E3. Bueno, estamos atacando la dama de D6, la dama se retira y caballo D5. De nuevo atacando la dama y comenzando a crear amenazas sobre el rey negro. Dama C6, alfil C4. El rey, de momento, está en el centro y no se puede ir. Cuando la torre de H venga a E1, la posición negra pronto va a colapsar. Hicieron la jugada B5 en la partida, pero igualmente luego de caballo D4 la posición colapsa. Dama B7, caballo por E6, F por E6. Alfil E2. Las blancas intentan algo como B4 o como alfil H5 jaque. Las negras hicieron C6 y pronto perdieron la partida. Caballo F6. Ese caballo debe tomarse. Torre G8 para no perder la torre. Pero como podemos ver, ese rey no va a poder subsistir mucho tiempo. Dama F7. Alfil por C6 y la partida terminó. Las negras no pueden tomar ese alfil porque recibirían mate en D8 con la torre. Bueno, de esta manera vemos que tomar en D6 con la dama pues no es una idea muy genial. Vamos a ver qué pasa si toman con el alfil. Bueno, pues sucede algo muy parecido. Simplemente caballo C3. Y ahora, por ejemplo, si las negras deciden enrocar corto, bueno, pues enroque corto y a caballo C6, caballo E5 y la presión sobre D6 es bastante desagradable, ¿no? De hecho, probablemente las blancas ganen un peón en las próximas jugadas, ¿no? Bueno, caballo C3 y ahora la jugada correcta de las negras es dama E6, tratando de simplificar la posición lo más que se pueda antes de continuar el desarrollo, ¿no? Alfil E3, dama D5, caballo D5. Una vez más, las negras quisieran enrocar corto, pero no se puede. Si enroque corto, pues alfil C5, caballo C7 y por lo menos estamos ganando la torre de A8. Así que, por eso, caballo E6, aliviando al alfil de tener que defender el caballo de C5. Y ahora, enroque largo de las blancas. De nuevo, las blancas tienen una molesta ventaja en desarrollo, ¿no? Caballo C6 y caballo D2. Ese caballo va a venir a C4 o E4 atacando el alfil y va a tratar de momento de ganar la pareja de alfiles. En la partida se jugó caballo alfil D7 y luego caballo 4 el alfil se retiró a E7, evitando que aparte de la pareja de alfiles pues también le destruyeran la estructura, ¿no? Pero las blancas simplemente hicieron alfil E2 y ahora vemos otro caso parecido a uno que ya vimos. Las negras quisieran enrocar corto, pero si enroque corto perderían el alfil de D7. Otra posibilidad sería tratar de expulsar el caballo antes de enrocar, pero igualmente alfil H5 y luego caballo F6 y las negras van a perder material en breve. Así que por eso enrocaron largo, pero luego de alfil A7 resulta que van a perder mínimo un peón. De momento, ese alfil no se puede encerrar porque simplemente alfil A6 sería mate y este es un mate bastante típico. Tampoco se puede capturar porque las blancas tomarían el alfil D7. Por eso las negras hicieron F5. Pero luego de caballo E7,
el caballo se retira. Igualmente el alfil no podemos encerrarlo con B6 porque alfil A6 sería mate. Ahora las negras deciden hacer caballo F4 tratando de desviar el alfil blanco para poder encerrar el alfil de A7. Pero las blancas tranquilamente retiran el alfil y tienen un sano peón de más, ¿no? La partida continúa unas jugadas más, pero pronto el peón de más sencillamente se impuso, ¿no? Caballo de 3, torre 7, C4. De nuevo, en estos finales de alfil de distinto color, pues casi siempre es la misma filosofía. Ponemos los peones en el color del alfil oponente para restringirlo y las piezas tratamos de ponerla en el color contrario. Rey C2, H6, torre 5 y rey C3. Las negras jugaron alfil F7 aprovechando que el peón de F5 no se puede tomar porque luego alfil G6 las negras tendrían bastante, de hecho van a ganar material, ¿no? Por eso las blancas hacen torre A5. ¿Qué pretenden las blancas? Bueno, pretenden dar un jaque en A8, luego un jaque en E5 con el caballo y el rey no va a poder defender la torre y el alfil negro. Por eso las negras hicieron la jugada torre E8 evitando caballo E5, pero rey B8 tampoco la salvaba, porque luego alfil A7, rey C8, alfil D4, tenemos la misma amenaza y si el rey vuelve a B8, pues simplemente caballo F4 y mínimo el peón de F5 va a caer y ya serían dos peones de más y no es alfil de distinto color. Así que las negras hicieron torre 8, pero igualmente ahora las blancas capturan el peón de F5, aprovechando que la torre negra no está en D8. Luego alfil G6, torre 5, caballo F4 y este final, bueno, pues las blancas lo ganaron fácilmente con dos peones de más. De esta manera terminamos con la jugada caballo F6. Vamos a ver qué pasa si E por D4, que sería la línea principal. E por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil E7, alfil F4. Es importante situar el alfil en la casilla F4 y no en G5 o en E3, porque eso le brindaría posibilidades tácticas a las negras. Si lo ponemos en G5, siempre está latente la jugada caballo por E4 y nos pueden ganar material. Y en E3, pues el detalle es que luego en roque corto las negras casi siempre disponen del recurso caballo G4 y luego F5. Por eso es mejor ponerlo en F4. Así que en roque, dama D2 y ahora caballo C6. ¿Qué pretenden las negras? Bueno, las negras pretenden simplificar ese caballo por el de D4 y luego hacer alfil E6, caballo D7 y alfil F6, logrando una posición razonable. Sin embargo, vamos a ver que eso no va a resultar tan fácil. Y para ello vamos a ver dos ejemplos de nuestro gran maestro Leinier Domínguez, que al parecer es un especialista en la variante. En roque largo, caballo por D4, dama por D4 y vamos a ver dos ejemplos, uno donde las negras hicieron alfil E6 y otro donde hicieron A6. Vamos a comenzar por alfil E6, que es la jugada más natural, intentando llevar el caballo a D7, luego el alfil a F6 y las negras, bueno, pues tendrían una posición bastante razonable, ¿no? Bueno, en primer lugar, retiramos el rey de la diagonal negra. ¿Para qué? Para evitar que en un momento nos simplifiquen ese alfil por el alfil negro del bando negro, valga la redundancia. Caballo de 7 y ahora caballo de 5. Bueno, de este modo las negras van a perder uno de los dos alfiles, ¿no? En este caso prefieren dar el alfil de casillas blancas y
poner el alfil de casillas negras en la casilla F6, que se ve muy activo. Pero vamos a ver que el ataque de las blancas en este caso es mucho más fácil. Alfil C1, primera jugada. Defendiendo el punto B2 y además dando libertad a los peones blancos, dándole movilidad para atacar ese flanco rey de las negras. Entonces caballo C5, F3, sobreprotegiendo E4 y ahora alfil C4. De momento estamos atacando F7. Las negras defienden y comenzamos nuestro asalto de peones. G4, G6 y ahora una jugada muy fina, E5. Bueno, de peón no se puede tomar porque luego de cambiar en D8 ganaríamos material. De alfil tampoco se puede tomar porque alfil G5 y también ganaríamos material. Así que por tanto hay que tomar ese peón con la torre. Pero eso significa que las blancas van a penetrar peligrosamente en la casilla F7. Rey H8, F4, obligando a esa torre a retirarse. Torre 4 y H4. ¿Qué pretenden las blancas? Bueno, pretenden hacer H5, cambiar en G6 y el ataque sería decisivo si esa torre se abre con la dama en F7. Bueno, dama F8, intentando simplificar, pero G5. ¿Para qué G5? Para fijar el peón de G6 y luego hacer H5. Si ahora las negras, por ejemplo, retiran el alfil a G7, pues H5 sería una jugada bien desagradable, ¿no? Por eso, primero deciden expulsar el alfil de F7 y ahora alfil G7, pero igualmente H5 sigue siendo muy desagradable para las negras. Las negras tomaron, las blancas tomaron y luego de torre F8, torre H1, atacando H7. La única defensa es H6, B3 y luego de alfil B2, pues las negras están totalmente perdidas porque las blancas están tomando en H6 y si las negras toman en B2, pues simplemente torre H6 con una ventaja completamente decisiva, ¿no? Bueno, ese fue el primer ejemplo donde nuestro gran maestro pues ganó la partida con relativa facilidad. Vamos a ver otro caso donde le hicieron A6. En este caso, las negras pretenden avanzar sus peones del flanco dama lo más rápido posible sin perder tiempo en el desarrollo del alfil. Bueno, F3, B5, G4, hasta ahora todo muy lógico. C5, la dama se retira y B4. Bueno, nos están atacando el caballo, así que caballo D5 a la casilla más natural. Y ahora, luego del cambio, vamos a ver que ambos bandos tienen pareja de alfiles, pero vamos a ver también la diferencia entre los alfiles negros y los alfiles blancos. Los alfiles blancos son alfiles muy activos. De hecho, el alfil de casillas blancas lo van a ubicar en D3 o en C4, pero primero en D3, mirando directamente hacia ese flanco rey de las negras. Sin embargo, vemos que los alfiles negros no logran encontrar una ubicación agresiva, ¿no? Por eso es que en esta posición las blancas tienen una ventaja bastante importante. Alfil F6, tratando de activar ese alfil, pero pronto las blancas van a obligarlo a escapar de ahí. G5, alfil E7 y H4. Bueno, de momento las blancas están avanzando peligrosamente con sus peones y si la posición se abre en ese flanco rey, pues el rey negro va a estar en muchísimos problemas. Es importante que sepan que alfil por D5 no es una buena jugada. Luego alfil H7 capturamos en D5, perdón, y ese peón de D6 va a sufrir muchísimo, pero además se ha debilitado un poco más el flanco rey, con lo cual el asalto de peones será aún más peligroso.
Por eso es que las negras no toman el peón de D5 y hacen la jugada alfil F8. Bueno, objetivamente quizás sea una buena jugada, pero es que ya la posición, en mi opinión, es casi perdida para las negras, porque es que no tienen un plan activo y el plan de las blancas es muy fácil. H5, dama D7, alfil E4, sosteniendo el peón de D5 y apostando todo al ataque en el flanco rey, ¿no? Las negras hicieron torre 8, la torre vino a la columna H para, una vez que se abra la posición, pues asestar el golpe decisivo al rey negro. Y las negras están intentando crear algún tipo de contrajuego en el flanco dama, pero como podremos ver, eso es bien tarde para eso. A4, evitando que se abra ese flanco dama. Si por ejemplo las negras tomaran al paso luego de H6, estamos intentando cambiar en G7 y entrar en H7. Así que deben hacer G6, pero igualmente alfil D6 es totalmente decisivo. Algo muy parecido sucedió en la partida. Las negras jugaron dama 2 y luego H6 y alfil D6. Hicieron dama de 2 intentando simplificar, pero a esta hora no hay simplificaciones. Dama F6 y el ataque de las blancas es completamente decisivo. Al punto de que las negras amenazan la torre H1 y las blancas ni siquiera se preocupan por eso. Alfil por F8, dama por H1 y luego Rf8, D6 y las negras tuvieron que capitular debido al mate en H8 o en G7. Bueno, de esta manera ponemos fin a este vídeo. Espero que les haya sido útil y que les haya aclarado las ideas principales contra la defensa Philidor, por lo menos sin hacer variantes súper complicadas. Mostramos algunos ejemplos bastante simples, pero de esta manera el aficionado pues tiene una idea de cómo jugar contra cada plan de las negras. Así que sin más me despido de ustedes, espero que lo disfruten y que les haya enseñado. Ayúdenme con un like y hasta la próxima.